Bueno, en el análisis del registro de operaciones diarias vamos a hacer un intermedio para poder explicar conceptualmente el impuesto al valor agregado. Este es otro de los impuestos que las empresas pues en muchas ocasiones necesitan pagar o su registro debe de ser cuidadosamente elaborado para poder cumplir con las autoridades fiscales principalmente. Como vimos en el estado de resultados, en la estructura del estado de resultados fuimos viendo que se iba llegando hasta un punto en el cual la utilidad de una empresa, en el caso de que se tuviera utilidad, se le iba a disminuir los impuestos sobre la renta, es decir, los impuestos sobre los ingresos mismos, que pudieran llegar a ser, por ejemplo, una tasa del 30%. Eh, no solo ese tipo de impuestos son los que las empresas necesitan pagar para financiar al gobierno, los servicios y los bienes públicos. También existe el impuesto al consumo o el impuesto al valor agregado también llamado. Es lo que explicaremos en este video. Entonces el impuesto al valor agregado es como el impuesto sobre la renta, un impuesto que está claramente enmarcado en la legislación mexicana. La ley que lo enmarca es principalmente la ley del impuesto al valor agregado. Esta ley que pueden ustedes consultar va a detallar los casos en los cuales hay excepciones a este impuesto, la forma en la cual se deberá hacer el registro y el pago del mismo. Y bueno, pues obviamente esta ley, el impuesto al valor agregado, dice en su artículo primero que están obligados al pago del IVA las personas físicas y morales que en México realicen actos o actividades siguientes. Vendan bienes, ¿no? el que venda bienes, el que preste servicios independientes, el que otorgue el uso o goce temporal de bienes, o el que importe bienes o servicios, ¿verdad? Y este impuesto se va a calcular aplicando los valores que señala esta ley, la tasa del 16%. Obviamente van a haber sus casos y excepciones. Sin embargo, sin embargo, van a haber dos tipos de cuentas involucradas en las diferentes operaciones. Por un lado, vamos a tener un tipo de cuenta que se le va a conocer como IVA acreditable. Fíjense bien, esta cuenta va a ser un activo. ¿Por qué? Porque se va a tratar principalmente de las compras o de los gastos que hace una empresa con la finalidad de operar, por ejemplo. Y evidentemente al hacer esta compra o este gasto, dentro de la factura va a venir un subtotal, un IVA y el total. Ese IVA de esa compra que se hizo se le va a pagar al que vendió, por ejemplo, un activo, pero esa empresa ya pagó ese impuesto, ya lo desembolsó, pero no se lo desembolsó a la autoridad fiscal, sino se le desembolsó a otra empresa. Entonces hay una forma contable en la cual las empresas pueden ir acreditando esas compras en una cuenta que se llama IVA acreditable. Ahí van a ir cargando, porque se trata de un activo, el derecho que tienen de reconocer ese IVA que ya pagaron, ¿verdad? Y disminuírselo al IVA que realmente pagarían por la venta que, que realizan, que es el IVA por pagar o trasladado. El IVA por pagar o trasladado es un pasivo y va a estar asociado a las ventas. Es decir, si tenemos una empresa que vende tenis, por poner un ejemplo, y venden un par de zapatos y en la factura va a venir el subtotal de esos zapatos, otro concepto que es el IVA y el total. Ese IVA por la venta lo va a pagar el cliente de su bolsillo para comprar los zapatos, pero ese IVA no es de la empresa, sino es un IVA, un impuesto que se lo debe al fisco.
Por lo tanto, lo debe de registrar en una cuenta de deuda u obligación que se llama pasivo, ¿verdad? Por lo tanto, lo va a abonar a ese pasivo. Y entonces tenemos esos dos tipos de cuentas. Estas cuentas, tanto el IVA acreditable como el IVA por pagar, van a tener, como ya dijimos, diferentes naturaleza. El IVA acreditable se trata de un activo porque por definición es un derecho que tiene la empresa de reconocer ese IVA que ya pagó por una compra que hizo y que ya le pagó a otra empresa, pero ya pagó ese IVA. Esa otra empresa lo verá como una venta y lo tendrá como una deuda, porque ese dinero no es suyo, sino es del fisco. Y entonces, en teoría, todas las empresas tienen que hacer estos registros de ver cuántas compras hicieron, cuántos gastos, y esos gastos son IVA que ya pagaron y también tuvieron ventas, y esas ventas es un dinero que les dieron sus clientes por ese IVA que también lo tendrán que registrar. Entonces, el IVA acreditable se van a cargar el importe del IVA de las compras y gastos hechos. Y esta cuenta de activos se va a abonar el importe, por ejemplo, si hubiera alguna devolución sobre una compra o sobre algún gasto que se hizo, que por alguna razón se devuelva el dinero y al mismo tiempo también pues, se devuelve el IVA y entonces se abona ese IVA que ya se había acreditado. De la misma forma, el IVA por pagar, que se trata de un pasivo, se van a abonar el importe de ese total de IVA de esa factura y porque es un pasivo y se va a cargar, por ejemplo, si nos devolvieran esos tenis. Y entonces ese IVA se carga porque ya le devolvemos el dinero al cliente y ese IVA ya no lo tenemos que pagar al fisco porque se canceló la factura, por ejemplo, o bien se le hizo un descuento y al mismo tiempo se redujo algo del IVA, ¿no? Cuando termina un determinado periodo de tiempo, normalmente se tiene que estar pagando el IVA en determinados periodos de tiempo que establece el sistema de administración tributaria, se tendrá que ver cuál es mayor y se hace un registro contable para poder sacar el saldo, que puede ser de dos tipos. El saldo de la cuenta al disminuir el que es más grande, ya sea que tengas un IVA por pagar más grande porque tuviste más cantidad de ventas, vamos a decir, en términos de los montos del IVA que de compras o gastos. Entonces ese IVA por pagar va a ser el saldo que vas a tener al restarle el IVA por pagar menos el IVA acreditable. En otros casos puede suceder que la empresa tenga un IVA a favor o IVA acreditable. En este caso, pues puede tener el derecho de solicitarle al SAT la devolución de ese dinero. Entonces, de esta manera, son las cuentas que vamos a estar trabajando para los registros de operaciones diarias que involucren impuesto al valor agregado.